Bienvenidos a todos. Este grupo está conformado por Brenda Mel, Daniela Caballero, Natali Castro, Camilo Esparragoso y mi persona Sebastián Infante, pertenecientes a la asignatura Edificación en Altura, dirigida por el arquitecto y docente Carlos Augusto Rengifo, en la Universidad de la Costa de la Facultad de Arquitectura y Diseño. En el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre los sistemas y tipologías de encofrados en altura. Para esto debemos tener claro qué son los encofrados. Los encofrados son elementos auxiliares destinados al moldeo in situ de hormigones y morteros, por lo cual estos mismos deben cumplir una función, la cual su función es contener y soportar el hormigón fresco hasta su endurecimiento sin experimentar asientos ni deformaciones, dándole la forma deseada y requerida. Por tanto, los encofrados son estructuras temporales que se cargan durante unas horas a lo largo del vaciado del hormigón y que en pocos días se desmontan para su posterior reutilización, ya que mediante estas estructuras se conforman por elementos principales y por materiales que son de madera, metal o plástico, y por lo general son totalmente recuperables y reutilizables, aunque en algunos casos la recuperación es parcial, quedando parte de sus piezas embebidas en el hormigón. De igual forma, estos elementos deben cumplir con características que son, estos elementos deben ser rígidos, resistentes y limpios. Además, deben cumplir con las condiciones de funcionalidad, seguridad y economía. El encofrado necesita de elementos auxiliares que permitan soportar, entre otras, las acciones del hormigón fresco, ya sea cimbras puntuales, celosías y tensores. Además, para que el encofrado cumpla con su función principal, se le deben requerir algunas características, ya sea seguridad, hermeticidad y facilidad de montaje, entre otras. De igual forma, este se constituye por diferentes propiedades. La estructura debe soportar dimensiones o debe dimensionarse teniendo en cuenta las siguientes acciones. 1. El peso del hormigón fresco más el peso del propio encofrado como peso muerto. De igual forma, la sobrecarga de uso, entre las que tenemos las originadas por personas, equipos, medios auxiliares, incluyendo impactos. De igual forma, las cargas horizontales, tales como el viento, las originadas por soportes inclinados, los arranques y paradas de equipos, entre otras. El encofrado a la vez debe ser rígido y resistente frente a empujes y acciones exteriores. Debe ser estanco, es decir, debe evitar que entren partículas externas al interior del encofrado, ya que el encofrado será químicamente inerte a la acción del agua, los aditivos o cualquier otro constituyente del hormigón. De igual forma, debe no adherirse fuertemente al hormigón después del fraguado, ya que para simplificar el desencofrado suelen utilizarse productos desencofrantes o desmontantes, ya sean barnices antiadherentes o preparados a base de aceites solubles en agua. Este mismo debe ser resistente a la abrasión del hormigón. Deben ser económicos teniendo en cuenta su coste inicial y su número de uso, ya que los estudios económicos se hacen de acuerdo a los usos, la longitud del encofrado en los elementos de avance lineal, entre otros. Estos mismos tipos de encofrados o estos elementos auxiliares se clasifican de acuerdo en distintas formas, ya sea atendiendo al material con el que están elaborados o al sistema de transmisión de cargas, al sistema de ejecución, entre otros. Pero sin embargo se suelen agrupar en función de la posición del elemento que se va a encofrar. En este caso, los sistemas horizontales, que son los forjados utilizados en edificación, y sistemas verticales, que podrían ser aquellos utilizados en pilares o muros. Y por el otro lado, estos mismos se constituyen de factores para elegir los encofrados. Resaltando los factores por los cuales pueden ser elegidos los encofrados, existen una serie de factores a tener en cuenta a la hora de elegir el mejor encofrado. Al aspecto económico habría que añadir otros que influyen directamente en él, como es el tiempo de desencofrado, el coste de los elementos auxiliares, el coste de la mano de obra necesaria y la colocación y desencofrado, ya sea que los equipos necesarios, el número de usos que se le dé a los materiales y el coste del acabado de las superficies de hormigón. De igual forma pasamos a la clasificación de los sistemas de encofrado, además de la posición del elemento a encofrar, ya que se ha considerado que la transmisión de cargas y la ejecución del elemento para establecer un esquema que simplifique la compresión de los sistemas. De este caso pueden apreciar un mapa conceptual que logra diferenciar y dividir los distintos tipos de encofrado. Los encofrados horizontales, normalmente empleados en forjados de edificaciones o losas de puentes, presentan tres grupos de elementos.
que los constituyen. De igual forma, una superficie encofrante que da la textura y que permite la transmisión de las cargas. De esta manera, una estructura horizontal deformada por vigas, sopandas o correas que traslada las cargas de la superficie encofrante a la estructura vertical, y una estructura vertical formada por puntuales que transmite de igual forma las cargas a los forjados inferiores o al terreno. Cuando hablamos de los sistemas de encofrados verticales, los típicos en la ejecución son los de pilares y muros, ya sea según el modo de transmisión de los esfuerzos. Se clasifican a su vez en encofrados a una cara y encofrados a dos caras, ya que mediante la estructura provisional auxiliar formada por una serie de elementos y componentes prefabricados metálicos, ya sea en acero o de madera, que unidos de forma sólida permiten sostener y moldear el hormigón fresco, hasta que endurezca y adquiera la resistencia adecuada y la forma requerida. La estructura de soporte, constituida por un marco exterior y una costilla, las interiores de refuerzo. Cuando hablamos en el caso de encofrados vertical de grandes alturas, se pueden utilizar los encofrados trepantes o autotrepantes y los encofrados deslizantes, ya mediante que de estos mismos se logran establecer diferentes funciones de acuerdo a lo requerido en altura. Cuando hablamos de encofrados en altura, necesitamos los tipos de encofrados que son opciones prácticas cuando se tiene obras que crecen en altura, ya que nos permite llegar hasta donde queremos, y de igual forma existen varios sistemas, cada uno diseñado para diferentes usos. También estos mismos son llamados encofrados trepantes, ya que estos, por medio de sistemas, se van ansiando a la obra para permitir crecer hacia arriba, es decir, ascender la obra. De igual forma, estos encofrados pueden necesitar de elementos secundarios, tales como grúas, para su transporte de acuerdo al sistema requerido, entre los que tenemos el sistema trepante convencional, el sistema trepante con grúa y sistema autotrepante. Su uso depende mucho del tipo de obra que tenemos, y además existen varios fabricantes de estos encofrados, dentro de los cuales destacan Ulma y Doka. Sistema de encofrado trepante. Un encofrado trepante es una estructura de soporte de encofrado que mediante soluciones hidráulicas y mecánicas se elevan sin necesidad de alguna grúa, levantando consigo mismo el encofrado. La gran ventaja de este sistema constructivo es que no necesita apoyarse en el suelo. Los sistemas trepantes se constituyen mediante anclajes instalados en cada fase del hormigonado. Se apoyan en el hormigón ya fraguado de la fase anterior y sirven para conformar una plataforma de trabajo en altura. Este mismo sistema de encofrado trepante se basa en guías de acero fijadas a la propia estructura, con anclajes recuperables que sustentan las plataformas de trabajo donde se sitúan a su vez los encofrados verticales. Asimismo, estos encofrados se utilizan cuando la altura de la estructura es considerable, y con ello se consiguen distintos objetivos. Cuando hablamos de los objetivos que emergen dentro de este tipo de encofrados, se trata de este sistema evita las altas presiones de hormigonado, reutiliza y amortiza el material del encofrado y, por último, adapta el ritmo del hormigonado de la estructura al proceso constructivo general. Del mismo modo, con este sistema se trabaja con seguridad en la altura requerida. De esta manera, este sistema trepante se puede clasificar en función del tipo de movimiento que realiza, es decir, en función del tipo de encofrado, ya sea a una o a dos caras, y del tipo de consola de trepado, consola fija o móvil. Y de todas formas, si atendemos el tipo de movimiento, los tipos son los siguientes. 1. Plataforma de trabajo y encofrado. Se mueven de una fase a otra por separado con una grúa. 2. Plataforma de trabajo y encofrado se mueven conjuntamente, es decir, que este movimiento puede realizarse de diversas formas, ya sea sistema de trepado convencional con grúa o sistema de trepado guiado con grúas, manteniendo la estructura de las plataformas guiadas en los muros de sistemas autotrepantes, mediante medios hidráulicos acoplados a las plataformas sin necesidad de grúa.
De acuerdo a esto, da como resultados a las distintivas categorías de sistemas de trepados. Empecemos con sistemas de trepados convencionales y anclaje. Los sistemas de anclaje son elementos que embebidos en el hormigón soportan los diferentes sistemas de trepados en la ejecución de muros o en la conformación de plataformas de trabajo, ya que la mayoría de elementos son recuperables para su posterior reutilización en diferentes puestos. La consola trepante T1C es un sistema para hacer muros verticales e inclinados a una cara en edificaciones en altura. Este elemento se presenta como solución a las obras que requieren encofrados a una cara, como es la construcción de pilas, presas y muros complejos. Entre las características del sistema trepante T1C se encuentra la sencillez, ya que es un sistema diseñado para ser montado fácilmente. La mayoría de elementos se unen mediante bulones y no requieren el uso de herramientas ni de elementos roscados. El sistema de anclaje fijo del sistema trepante T1C se realiza mediante un tirante perdido y un cono M30 o M36. Además, el diseño de las plataformas de trabajo se ha realizado para una seguridad integral del operario, tanto en el trabajo de la plataforma como el movimiento entre ellas. El sistema trepante T1C destaca por su versatilidad. Está diseñado para resolver con elementos estándar una gran variedad de secciones de muro. Existe la posibilidad de estudiar y calcular la fabricación a medida del conjunto trepante que permita resolver cualquier requerimiento del proyecto. Además, es resolutivo. El sistema trepante T1C soluciona las obras de presas, pilas y proyectos complejos que requieren el uso de este tipo de encofrado trepante de a una y dos caras, en sentido vertical o en sentido inclinado. Encofrado autotrepante. El sistema autotrepante es una estructura de soporte encofrado que mediante soluciones hidráulicas y mecánicas se eleva sin necesidad alguna de grúa, levantando consigo grandes conjuntos de encofrados simultáneamente. Este tipo de encofrado está optimizado para la construcción de estructuras verticales altas, donde el viento es un factor clave, el grado de ocupación de la grúa es alto y los requerimientos de seguridad durante todo el proceso de construcción son importantes. Es un sistema ideal para la construcción de rascacielos en el sector de la edificación, ejecución de núcleos centrales y muros de fachadas perimetrales, y de pilas o pilonos de secciones grandes en la construcción de puentes. Características. El sistema de encofrado autotrepante es flexible y polivalente ante todo tipo de necesidades en construcciones de gran altura. Denota autonomía con respecto a la grúa. Permite elevación simultánea de encofrado, plataformas de trabajo y distribuidor de hormigón. Ya que su empuje o elevaciones hidráulicos, su rendimiento es superior a trepantes convencionales con grúa. Tiene ritmos de ejecución muy elevados. Es operativo incluso en condiciones meteorológicas adversas. Presenta seguridad en elevación y manipulación a grandes alturas. Es adaptable a complejas geometrías de muro. Posee plataformas de trabajo amplias y protegidas. Tiene accesos seguros. Su sistema hidráulico es configurable en función de las necesidades y tiene gran capacidad de carga. Permite el izado de grandes conjuntos de encofrados. Componentes del sistema de encofrado autotrepante. 1. Consola. Varía dependiendo del tipo y necesidad de la construcción en altura. 2. Pie consola. 3. Mástil. 4. Cilindro. 5. Cabezal trepador superior. 6. Cabezal trepador inferior. 7. Taco mástil. 8. Cajetín anclaje. 9. Encofrado. Montaje y colocación. El proceso de ensamblaje supone el armado del encofrado con todas sus partes a una altura inicial establecida. Este montaje necesita de anclaje especializado para sostener de manera segura el encofrado. El sistema autotrepante posee plataformas de seguridad perimetrales, escaleras y demás elementos que contribuyen a la seguridad de los trabajadores y asimismo protegen el trabajo aún en condiciones climatológicas poco propicias. El trepado se realiza mediante la sucesiva elevación de mástil y del conjunto consola encofrado sobre el muro con la debida colocación del anclaje. ¿Cómo funciona? Se trata de un sistema movido por pistones hidráulicos alimentados con aire comprimido que elevan los paneles que sirven para el encofrado de muros y columnas sin necesidad de desarmarlos y sin usar grúas para su elevación.
Este sistema se adhiere firmemente con escuadras y conos a los muros de los niveles inferiores. Un conjunto de plataformas variables se adapta a la estructura y son elevadas poco a poco hasta el siguiente nivel para el próximo encofrado. Secuencia de izado. 1. Hormigonado. 2. Desencofrado. 3. Colocación de anclajes. Elevación mástil. Recuperación de los anclajes inferiores. 4. Elevación de la estructura. Resulta importante resaltar que el uso del sistema de encofrado autotrepante permite escenarios de trabajo más seguros, ahorro en los tiempos de construcción, aplicación en varias superficies independientemente de la arquitectura, las condiciones climáticas y aumento de la rentabilidad de la construcción. Encofrado deslizante es el nombre que recibe el sistema que se utiliza para la construcción en estructuras verticales y horizontales, que tienen una sección constante. El objetivo es que se pueda reutilizar el mismo encofrado según va creciendo el edificio, ya sea en altura o en extensión. Este sistema se caracteriza por contar con moldes de poca altura que van formando secciones continuas a medida que se van desplazando por la estructura de hormigón. La ventaja que presentan es que los procesos de armado, encofrado, hormigonado y desmolde ocurren de manera simultánea. El encofrado deslizante está recomendado para obras que varían de espesor y de altura o que requieran secciones horizontales o verticales repetitivas. Ideal para construcciones medianas o grandes. Se necesitará un sistema de elevación o un poliplasto adecuado para movilizar con precisión los moldes. Otra ventaja de esta técnica es que le permite usar andamios, herramientas y máquinas de construcción adecuadas. La técnica consiste en un encofrado rígido que se va desplazando en vertical a un ritmo de 5 a 20 cm por hora. El hormigón se vierte en un encofrado y a medida que éste va endureciendo, el encofrado se eleva progresivamente mediante un dispositivo de elevación que serían los gatos hidráulicos. En conclusión, cuando hablamos de los sistemas de encofrado en edificaciones en altura, debemos hablar de los distintos aspectos que deben ser característicos para el uso dentro de una obra específica. Estos mismos dependiendo de los aspectos tales como la seguridad, economía y la versatilidad de adaptarse a cualquier tipo de uso dentro de la obra. Esto mismo depende de la empresa fabricadora y la empresa que los distribuya. Y es tanto así que en conclusión los elementos o estos sistemas auxiliares logran expandir su uso mediante los distintos desarrollos de tecnologías, lo cuales permiten lograr un objetivo óptimo y claro dentro del alcance específico de la obra, cumpliendo con los requerimientos de seguridad, economía, de acuerdo a su uso.